Conocido que es una enfermedad difícil, ¿cómo es esto de que yo la domino, yo la controlo, que yo puedo, que nadie la domina y nadie la controla? Es decir, se puede controlar pero no dominar la enfermedad. Bueno, la hipertensión arterial no se cura. La hipertensión arterial esencial que tiene más del 90% de las personas, ¿no es cierto?, no se cura, solamente se controla con los remedios para la presión. Ya. Pero hay que controlarla bien, es decir, que hay que tratar de llevarla a los niveles más inferiores y si es menos de 120/80, mejor. Ya. En la vida cotidiana, ¿qué problemas da el tener hipertensión arterial? En la vida cotidiana, en la relación misma, es decir, relación pareja, hombre-mujer, ¿qué problema le puede dar al hombre? A largo plazo le puede dar algún problema de disfunción sexual, porque afecta los vasos sanguíneos, ¿no? La erección en el hombre se da con un flujo sanguíneo adecuado, y si ese flujo sanguíneo se ve disminuido, ¿no es cierto?, como se ve disminuido en muchos órganos de los pacientes hipertensos, después de que tienen alteraciones estructurales de las arterias no son elásticas y no circula el flujo en forma adecuada como corresponde. Entonces, en esa situación hay disfunción sexual, ¿no es cierto? Y que otra cosa que es importantísima es tanto la pareja, la esposa, como el paciente, si es varón, tiene que saber que al iniciar medicamento, el descenso de la presión arterial puede llevar a disfunción sexual, ¿no es cierto? Puede haber déficit de erección. Entonces, eso puede ser inicial, y tiene que ser inicial, pero tiene que ser comprendido por ambos y saber que es transitorio, porque después... porque después de que haya haya reversión de esa alteración anatómica de los vasos sanguíneos, él con presiones más bajas va a tener un comportamiento como lo era antes de ser hipertenso. Ya. La relación Viagra-hipertenso, ¿cuál es? ¿Es bueno, es malo? Yo he visto que muchos médicos prohíben asociar hipotensores con el Viagra. Ya. Pero el Viagra es un medicamento que produce una vasodilatación a nivel pélvico. O sea, en general, ¿no? Porque a nivel pélvico, y muchos de ellos, como el Tadalafil, también en el circuito menor que se llama, en la arteria pulmonar, la arteria que circula la sangre a nivel del pulmón para oxigenarse, en ese también produce una vasodilatación, es decir, que baja la presión, ¿no es cierto? Ya. Se dilata la luz y la presión baja a nivel de la arteria pulmonar y también de todo el sistema del organismo, pero especialmente y en forma más selectiva, porque hay hipotensores, hay remedios para la presión que mantienen la irrigación del cerebro muy bien, hay otros que mantienen la irrigación del corazón bien, y en el caso del sildenafil o cualquier otro derivado parecido, hay una vasodilatación pélvica. El sildenafil, el Viagra, que fue la Pfizer quien lo estudió, era un medicamento que lo estaban probando para la presión alta, pero vieron que los viejitos venían y le dijeron, mire, ¿tengo erección? Tengo erección, ¿no? Y entonces eso le despertó la curiosidad para, en lugar de usarlo para la presión alta, que no era muy efectivo, es decir, baja muy poco la presión arterial. Baja muy poco. Es decir, como hipotensor es franco, dirían los brasileños, ¿no? Es débil, ¿no es cierto? Pero selectivamente a nivel pélvico, no estés disimulando bien, que no te va a bajar. es más importante, ¿no es cierto? Y si se puede tomar ambos, ¿no es cierto? Lo que se recomienda es eso, ¿no? Que saber que si se va a usar Viagra, y corresponde también al horario del hipotensor, de tomar el hipotensor, se puede tomar la mitad. Y una cosa importante, que todos los hipertensos tengan un tensiómetro en casa,
y cualquier duda que tengan, que no estén con temores, Cualquier nada, y saber que cualquier presión que esté más alrededor de 120 o 120, 80, no va a tener ningún problema, ¿no es cierto? Y que el Viagra no baja también, a no ser que lo asocien con otros remedios del corazón, que no se puede asociar, como son con unos vasodilatadores que hay potentes, como son los nitritos. Con eso, pero eso los cardiólogos lo advierten muy bien, y eso es así, ¿no? Pero después los hipotensores en general, que no sean de estos grupos, que los usan solamente los cardiólogos, en general el resto de los hipotensores se puede usar eventualmente disminuyendo las dosis y nada más. Habida cuenta de que este es el asesino silencioso, cuando se asocia a otras enfermedades como problemas renales, por ejemplo, gente que tiene problemas en hígado, que tiene problemas en riñones, la hipertensión les acelera el proceso de enfermedad. Mucho. Yo viene un diabético que tiene la función renal disminuida y donde el tipo ha estado preocupado toda su vida con el control del azúcar, y que tiene a veces también los colesteroles alterados y todas esas cosas. Está obeso, come sal y todas esas cosas, además de lo fácilmente controlable desde el punto de vista dietético. Yo le digo, si usted me da a escoger una cosa nomás que yo quiero que usted se va a controlar, usted me dice, oiga, usted me ha dicho que me controle 5 cosas, pero no le voy a hacer caso, me voy a controlar una nomás, yo le digo, baje la presión, todo lo que pueda, ¿listo? Que se ocupe sobre todo de la presión. El deterioro, la presión alta es muy importante, importante para el funcionamiento de todo el organismo. De todo el organismo, y principalmente de algunos órganos, en determinadas circunstancias. Por ejemplo, hay enfermedades renales, lupus, diabetes, trasplantado, que la presión arterial les hace mucho daño al órgano, ¿no es cierto? Y les hace mucho daño permanentemente al cerebro también. Es que uno no lo nota porque el cerebro es mucha cosa, es grandioso, y los recursos que él tiene, pero el cerebro de un hipertenso de muchos años y de niveles elevados ya ha sufrido mucho. Sé que no es lo de usted, pero este asunto del lupus, ahorita que usted lo nombra, hay un grupo de gente en el Facebook que está organizando a la gente con el problema del lupus. ¿Qué es lo que genera el lupus? Bueno, el lupus es una enfermedad muy importante, porque sobre todo en las mujeres es muy frecuente. Más o menos, sí, cada 500 mujeres adultas, una puede tener lupus, ¿ya? Y es de cada 11, cada 500. 10 o 11 personas, mujeres con lupus, tiene un hombre lupus, ¿ya? Es menos frecuente en el hombre, ¿ya? Y tiene características diferentes. Una de las cosas que yo les digo es que es bueno que se asocien, es bueno que vean, pero que el lupus es muy diferente de una persona a otra, ¿no? Yo a veces, ¿por qué? Porque aquí es mucho, no, oye, ¿por qué no tomás? A mí me dieron y me fue bien, o se asusta porque alguna persona falleció. El lupus es una enfermedad autoinmune, se llama. Es decir, que el organismo, por alguna alteración, donde se han incriminado varios factores, pero no se sabe bien todavía por qué, puede ser que algunas enfermedades, sobre todo virales, lleven a algún desarreglo inmunológico que hace que el organismo fabrique anticuerpos contra sus propios tejidos. Entonces el organismo fabrica, así como hay nefritis que son de origen inmunológico y acaban con el riñón en semanas, en semanas, ¿no es cierto? Hay glomerulonefritis que se llaman rápidamente progresivas, que después de un desarreglo inmunológico acaban con el riñón en semanas. En 6 meses ya está listo el tipo, ¿no es cierto? Entonces, así también el lupus puede comprometer el cerebro, hay encefalitis lúpica, compromete el corazón y compromete todas las estructuras del corazón, el pericardio, el miocardio y el endocardio, ¿no es cierto? Entonces, así también el riñón, dan la nefritis lúpica con diferentes tipos y en diferentes fases, y que es una causa no rara de insuficiencia renal. Nosotros tenemos muchos pacientes lúpicos trasplantados de riñón porque lo llevó a insuficiencia renal. Una de las cosas que... ¿El trasplante acaba con el lupus?
No. ¿O sobrevive junto con él? Lo que pasa es lo siguiente, que el paciente que se trasplanta, la medicación inmunosupresora, porque para le sirve para las dos cosas, le sirve para el trasplante y para el lupus. Es difícil que un paciente trasplantado, bien medicado, se active el lupus, es decir, que los controla a los dos al mismo tiempo, al injerto y al lupus. El trasplante no le va a bajar a la gente la presión. No, muchos trasplantados. Sea, el trasplantado va a tener la obligación de controlar su presión, porque el trasplante per se no le va a cambiar, no le va a bajar la presión. Bien, a ver, existen pacientes que son muy hipertensos, sí, y que se le pone un riñón lindo, quiero decir, es un riñón que funciona una belleza, ¿no es cierto? Porque hay una disparidad muy grande en la población. Ya se ha estudiado hace unos 10 años en Heidelberg, en Alemania, un grupo de investigadores estudió los riñones microscópicamente y vio que el riñón tiene unidades funcionales y anatómicas que se llaman los nefrones, que se los puede contar. Y se sabe que un riñón medio tiene 1 millón de unidades cada uno, es decir, que tenemos 2 millones de unidades funcionales que filtran nuestra sangre y que fabrican 1,5 litros, 2 de orina o los que sea cuando uno toma mucho líquido, ¿no? Pero por ahí se excreta todo. Ahora, el número de nefrones, hay riñones que solamente tienen 400.000, 600.000, entonces tienen casi la mitad que la media. Ese va a tener problemas. Y hay riñones, uno solo que tiene 2 millones, es decir, que tiene como dos o 3 riñones de otras personas. Entonces estos riñones buenos, ¿no es cierto?, son los que, y se ha visto que los que tienen riñones con pocas unidades glomerulares, la mayoría son hipertensos. Es decir, se estudió de 15 a 50 años, ¿no es cierto?, y se contó. Y se dividió los que tenían presión alta y los que no tenían. Los que tenían presión alta tenían pocos glomérulos en los riñones, y el otro tenía Y eso explica por qué la sal es importante. Hay más o menos 30% de personas que pueden comer la cantidad de sal toda su vida y que debe ser de estos que tienen buenos riñonzotes, ¿no es cierto?, que pueden y que no se hacen hipertensos y que toleran bien y eliminan la sal. Pero existe ese otro 70% donde lo va a afectar, ¿no es cierto?, lo va a afectar de alguna forma. Y por eso es que es bueno que en general la gente coma menos sal para no darle trabajo. No ha contado lo que tiene, así que más vale que vaya con calma. Porque es increíble la cantidad, el trabajo que hacen las células del riñón, ¿no es cierto?, en el túbulo proximal donde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio, ¿no es cierto?, cada día esas celulitas tienen que recuperar medio kilo de sal. Imagínense. Si nosotros le comemos el doble, por ejemplo, se han hecho trabajos en el Japón, donde en el sur comen menos de 10 gramos de sal y en el norte comen hasta 30 gramos de sal. Nuestra dieta común debe tener 10, 12 gramos de sal, ¿no es cierto? Pero se la puede reducir a 8, a 6 y ayuda mucho al trabajo del riñón. Me tocó un punto que no se me ha ocurrido. ¿De 15 años hipertenso? Sí. La hipertensión puede haber desde niño, ¿listo? Y dependiendo de la pueden tener problemas en las paredes del... No, las hipertensiones que hay en los muy pequeños, en menores de 20 años, hay que buscar siempre una causa secundaria. Es decir, puede haber una estrechez de una arteria del riñón, ¿no es cierto? Puede haber algún problema congénito o algún problema endocrino. Una de las cosas que no hemos hablado y que cuando hablamos del trasplante, hablamos del lupus, es que los hipertensos, los trasplantados, la mayoría de ellos tienen que tomar remedio para la presión. ¿Por qué? No tanto porque el riñón trasplantado, si fuera de él mismo, ¿no es cierto?, lo que le trasplanta, imagínense que llegue el día en que a partir de una célula madre me puedan fabricar un riñón a mí y que me lo pongan cuando esté insuficiente. Ese riñón, si yo estaba hipertenso, me va a hacer normotenso. Ponerle un riñón a un hipertenso, un riñón normotenso, un riñón bueno, ¿no es cierto?, le controla la presión. El riñón es el órgano más importante en el control de la presión. Controla la presión. Controla la presión.
Nosotros hemos hecho trasplante en pacientes con hipertensión arterial maligna y le ponemos un buen riñón y ese o baja a lo normal o baja muy próximo a lo normal. ¿Por qué no baja en muchos pacientes trasplantados a lo normal la presión? Porque nosotros le damos muchos remedios que producen hipertensión arterial. Para evitar rechazo. Exactamente, casi todos los pacientes trasplantados tienen que tomar corticoides. Y el corticoide ayuda en la reabsorción de sales, es decir, que el organismo tiende a tener una sobrecarga y produce, también aumenta la funcionalidad del corazón y todo. Es decir, que es un factor de hipertensión el corticoide. Es un factor de hipertensión la ciclosporina, que produce también vasoconstricción. ¿No es cierto? Entonces existen varios factores y así otras drogas también parecidas a ellos que producen hipertensión arterial. Por eso es que la mayoría también de los pacientes hipertensos los pacientes trasplantados tienen que estar tomando drogas para la presión. ¿Cómo hacemos para que la gente descubra esto de lo que estamos hablando? Porque no es muy común hablar de esto. Bueno, yo en las jornadas que hubo esa del sábado de hipertensión, una de las cosas que yo hablé con la doctora encargada del CEDES, y que quiero hablar con ella, es para que, por ejemplo, en mi consultorio, pesarse y medirse la presión es gratuito siempre, ¿no es cierto? Porque o sea, el que pase por ahí puede irse a medir, ¿no es cierto? Y le pide a la enfermera, que siempre hay varias enfermeras, para que le mida la presión y no hay problema, ¿listo? Después tendría que haber lugares donde al pasar por la plaza, por ejemplo, uno se mida la presión. Eso le puede abaratar el costo, le puede abaratar al Estado, claro, el saber, ¿sí? Claro, tener gente sana, claro, pero, ajá. Es decir, valorar lo que es la salud de la población, ¿no es cierto? Y de esa forma se diagnostica en forma más oportuna la presión, la hipertensión arterial, y se controla en forma más adecuada, ¿no? Y se descubren los hipertensos. ¿Cualquier equipo es bueno para medirse la presión? Hay unos electrónicos que uno se los pone aquí en la muñeca. Todos son buenos, todos son buenos. Lo único que hay que saber es manejarlo y preservar algunas técnicas, porque una de las cosas que tiene que saber es que si uno se mide en posición de pie, ortostática, en el pie va a dar 180 ya. Si yo levanto mi brazo aquí y me ponen en el pulso que le ponen esos aparatitos por medir la presión, va a dar bajísima, no va a dar nada, ¿no es cierto? No, porque la presión, ¿no es cierto? Uno ve, acá se pone rojo si la bajo y acá se pone pálido. Ajá. Por eso es, ¿por qué uno cuando va a sacar un foco o está desatornillando algo, cuando acuerda que tiene que descansar? Porque no llegó sangre, no llegó oxígeno y nutrientes adecuados. Entonces por eso uno tiene que descansar ¿no es cierto? Porque la presión, la jirafa tiene presión altísima. La jirafa para que le llegue allá, le llegue el corazón tiene que bombear allá, mídale la presión a la jirafa, es altísima, ¿no es cierto? Entonces tiene que saber que la gravedad incide tremendamente en la presión. Y la presión normalmente se mide en posición sentada, porque es más común, porque es más cómodo, porque se mide en posición sentada con el brazo más o menos a la altura del corazón. Es bueno que esos aparatitos que son del pulso no estén ni más alto ni más bajo que la altura del corazón, ¿no es cierto? Esa es una presión buena y de esa forma ellos van a tener un buen registro de la presión y siempre que se pueda medir en acostado es también una buena referencia para medir la presión. ¿Por qué? ¿En qué mano? ¿En la izquierda o en la derecha? En cualquiera. Y en general no tiene que haber una variación de más del 10% de la presión arterial. Ya. Si hay variaciones muy importantes entre uno y otro miembro, hay que consultar médico porque puede deberse a otra cosa que es muy raro, pero puede darse que haya alguna estenosis, algún estrechamiento de uno de los vasos importantes que va hacia los miembros. Fuera bueno que la gente se mida en los dos para ver si hay alguna variación. Si hay alguna variación. Importante, ¿no? Ajá. Pero en general es eso. Entonces todos los pacientes que tienen ya la presión alta, no digo toda la población, ¿no? Porque el que es normotenso no precisa medirse más que
no sé, cuando se le ocurre, si es muy joven, pues esperará, pero después de los 40 años, yo diría que cada 6 años, cada 6 meses sería bueno que se mida una vez la presión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque conforme va aumentando la edad, por ejemplo, más del 20% de las personas con más de 20, 25 años, 1 de cada 5 es hipertenso. 1 de cada 5 es hipertenso. A los 60 años, la mitad es hipertenso, ¿no es cierto? A los 80 años sube mucho más. Es raro encontrar con más de 80 años alguien que no tenga la presión alta. Antes se pensaba, y se pensaba mal, que la presión subía con la edad y que eso era normal. Nada, papito. La presión, yo tengo mis parientes, mis tíos, que Gustavo Bush y papá y todo, que se han mantenido hasta los 80 años con 11,7, 10,6 de presión. ¡Qué bárbaro! Bárbaro, y hacían todo, abuelita Elvira. A mí me regalaron un tensiómetro cuando estaba en cuarto o quinto de medicina, le medí a mi abuela, tenía 83 años y tenía 11,7 de presión, ¿no es cierto? Y eso me sirvió para la medicina. ¿Por qué? Porque si hacen una curva de Gauss estadística de cuál es la presión normal, no hay que hacer eso. No hay que hacer. No hay que hacerlo eso. La presión normal es menos de 12,8 hasta que uno se muera con más de 100 años. Ahora, lo que pasa es que después de que se ha subido mucho y mucho tiempo y hay esa alteración de las arterias, no la vas a bajar porque lo podés matar al claro, ¿no es cierto? Ajá. Eso es verdad. Hace una isquemia cerebral o una isquemia mesentérica o en cualquier otra parte. Entonces, son cosas importantes a considerar, pero por eso es bueno prevenir y tratar desde que uno nace mantener la presión hasta que uno se muere en niveles inferiores a 120/80, inferiores. Ya que estamos terminando, ¿cómo hacer que la gente comience a pensar en su presión? Hay algunos síntomas que es importante saber. Por ejemplo, la persona que se levanta sin mayor motivo, con dolor de cabeza, se despierta con dolor de cabeza, es una mala señal. Que se mida la presión porque debe estar hipertenso. Ya. Eso es. Después, cuando hace algún esfuerzo o algo, cuando nota que se cansa mucho o cuando nota que aparece, porque lo que pasa es lo siguiente, que el tipo que está con niveles que se están elevando ya, o que están altos y que él no sabe, ¿no es cierto? Hay una reactividad vascular que no la tiene un normotenso. Por ejemplo, un normotenso se enoja. Un normotenso tiene un ejercicio físico, pelea, ¿no es cierto? Se sube la presión, se sube la frecuencia cardíaca, pero a ciertos niveles, y de ahí no pasa. En cuanto que un hipertenso hace un esfuerzo, se irrita, se violenta, y le duele la cabeza hasta que se echa a dormir. Se le pueden reventar los caños, como dicen, ¿no es cierto? Puede venirle un derrame, puede venir una crisis de edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Por eso es importante. Yo veo a veces y a uno que no le faltan ganas, a veces en el tránsito se enoja mucho uno. Cuidado, y que tome cuidado los más jóvenes con los más viejos, ¿no es cierto? Porque ahí uno ve que a veces cuántos viejos que se enojan, o en el estadio, o donde sea, todas esas personas deben cuidarse porque tienen una reactividad anormal. Es decir, que dependiendo del estímulo, la presión se le sube mucho, desproporcionadamente. Ok, le agradezco, doctor, por su tiempo. Bien. ¿Ya? Gracias. Vamos al corte.